Buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Palabra Libre. Hoy tenemos un evento muy especial. Vamos a estar con Jeremías Larson, escritor venezolano, con quien acabamos de hacer la presentación de su libro de cuentos Polaroid, Cuentos para un ciudadano del mundo. Él va a estar conversando con Víctor Ogliastri, periodista de la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo se dice Radio. Nos hace muy feliz hacer esta alianza, este encuentro hoy, pues porque este programa va a transmitirse también el fin de semana por la emisora digital cultural del Instituto Caro y Cuervo. Estén pendientes porque en nuestras redes sociales vamos a estar dando todas las indicaciones de cómo se pueden conectar. Y bueno, este es como otro de los eventos experimentales que estamos haciendo en Palabra Libre. Nos interesa acercarnos a la literatura desde todos los ámbitos posibles y pues la música es uno de ellos. Claramente no nos podía faltar un programa musical y bueno, ¿quién más para hacer un programa de música que Jeremías? Jeremías es cantautor, además de escritor. Eso hace que nosotros como editorial nos hagamos muchas preguntas porque seguramente sus creaciones están supremamente influenciadas por la música y se nos ocurrió, ¿por qué no?, conversar de sus cuentos alrededor de una serie de canciones que podrían ser una pequeña sugerencia para leer Polaroid. El libro lo pueden conseguir, el libro de Jeremías lo pueden conseguir desde ya, lo pueden conseguir en formato ebook y audiolibro. Pronto nuestros libros estarán también todos de forma física. Por ahora nos tenemos que seguir conectando desde lo digital y lo pueden conseguir en Amazon, en Apple Books, Google Play o el audiolibro, que está muy bello, en Fonolibro también. Y bueno, sin más rodeos, bienvenidos Jeremías, Víctor. Estaremos conversando un rato. Yo voy a estar súper pendiente de todas sus preguntas por el chat. Y bueno, bienvenidos, comencemos. Pues gracias por estar aquí, Jeremías. ¿Qué hay? Espero volverlo a escuchar nuevamente, lo cual me place, y además para que hablemos de música y hablemos también de Polaroid. Es que no solamente con el título del libro, con ese título de Polaroid, inmediatamente eso a mí me envía a una canción del mismo nombre. No, bueno, no es del mismo nombre, pero por ahí va, de Paul Simon. Con eso, con ese nombre de Polaroid, uno se acuerda de Ektachrome, que es la canción, o de Kodachrome, sí, que era la canción de Paul Simon. Claro, ¿cómo estás, Víctor? Primero déjame saludarte. Muchas gracias. La verdad es que me encanta estar aquí contigo. Estuvimos la semana pasada, hicimos una entrevista fabulosa para tu programa de radio y la verdad es que estoy encantado, ¿no? Por supuesto, siempre que uno habla de sus proyectos es un buen día, especialmente para los que nos consideramos creadores, ¿no? Hay gente inquieta y curiosa por hacer cosas nuevas y estar aquí contigo en esta entrevista por segunda vez realmente es extraordinario. La vida ha sido generosa conmigo, especialmente en estos últimos tiempos donde puedo decir que hay un nuevo hijo mío que se llama Polaroid. Y tienes razón, ¿no? Uno piensa en Kodachrome, aquella canción de Paul Simon, y casi que juntamos una cosa con la otra, porque, por supuesto, siendo la música mi primer amor y siendo las canciones mi primer amor, o sea, bien sabes que las canciones, pues, parte importante de la canción es la letra y la literatura dentro de la letra, pero se pueden juntar, ¿no? Y en mi caso precisamente ocurre eso, ocurre que mi literatura está llena de música y mi música también tiene guiños literarios, ¿no? Entonces no puedo escapar de esa realidad, puesto que fue con la que crecí. Y aquí estamos, ¿no? Hemos hecho un playlist para poder compartir los relatos con canciones y con soundtrack, diría uno. Pero eso está bien. Pero para hablar con usted, vea, yo vine armado, vine con este libro. ¡Wow! De 1001 discos, porque es que hablar con un artista, con un cantante que también es escritor, pues tiene su peculiaridad. Pero a mí, de las cosas que me quedé pensando en nuestra charla de la semana anterior, Jeremías, es si la forma de llegar a usted a la literatura también es en parte por la familia, porque su familia es una familia de letras también. Sí, la verdad es que yo tuve suerte porque crecí en una casa donde las paredes estaban llenas de bibliotecas y libros, ¿no? Y a nosotros desde muy pequeños
en mi casa era un lugar donde la curiosidad, todo el mundo era muy curioso y cada uno a su manera. Y vivíamos muchas personas, porque a diferencia de otras casas donde estaba el papá, la mamá y los hijos, en mi casa estaba mi abuelo y mi abuela, que eran el patriarca y la matriarca de la casa. Luego estaba mi madre, estaba yo, estaban dos tíos y vivíamos muchas personas. Y desde muy pequeños, las conversaciones, las tertulias culturales de mi casa requerían que si tú ibas a opinar tenías que tener una idea más o menos básica de lo que ibas a decir. Y eso se encontraba en los libros. Y uno escuchaba que si alguien estaba, cuando los mayores conversaban, y entonces le preguntaba uno al otro, bueno, ¿dónde escuchaste tú eso? ¿O dónde lo conseguiste? En el libro tal. Mira, búscalo ahí que está en la enciclopedia tal. O el libro que escribió el gran autor fulano de tal está ahí en la biblioteca, anda y búscalo. Entonces, esas herramientas estaban ahí al alcance de mi mano. Y yo cuento que uno es una consecuencia del lugar en donde crece y yo soy una muestra de eso, porque en mi casa, en una de las paredes, de un lado de la pared, había bibliotecas llenas de libros y del otro lado estaban guindados instrumentos musicales y un órgano, mi abuela tocaba el órgano. Entonces, tenía las herramientas ahí a la mano, ¿me entiendes? Claro, ciertamente también en mi casa había para pintar, puesto que mi abuela era diseñadora de moda, diseñadora gráfico, y pintaba y pinta y dibuja, sigue haciéndolo de una manera extraordinaria. Y hubo siempre mucha música y hubo siempre mucha conversación de todo. Realmente en mi casa hablábamos de todo era un buen tema de conversación. Entonces, había muchas herramientas para que usted definiera por dónde se quería ir. Sucedió que yo pues agarré una guitarra y agarré un libro y heme aquí 40 años después hablando de ambas cosas, ¿no? ¿Cuáles fueron esas primeras influencias musicales en la vida de Jeremías Lapson? Ay, caramba. Porque, a ver, pongamos también en contexto un poco a todos aquellos que están llegando, que no lo habían tenido la oportunidad de escucharlo en la charla que usted mantuvo hace 15 días, fue sí, presentando un libro, ciertamente. Más o menos. Entonces, pues usted es argentino, pero vivió en Venezuela y ahora vive en Estados Unidos, pero, o sea, hay una riqueza dentro de todos esos viajes y dentro de todo esto que es una riqueza no solamente en lo cultural, no solamente en lo literario, sino también en lo musical, porque definitivamente si en algo nos parecemos mucho los latinos, es que así nos guste determinado tipo de música, no estamos exentos de escuchar una gran variedad, porque definitivamente el espectro radial en América Latina es muy amplio y nos ha dejado ver mucha o escuchar mucha música durante mucho tiempo. Yo no sé si eso es complicado, pero tienes razón. Yo crecí con mucha música y escuchando. En ese momento MTV, a diferencia de hoy por hoy, pasaba música. Y HTV pasaba música y así descubrimos a grandes bandas. Pero yo tengo un par de memorias de mis influencias más contundentes. Una de ellas, en una oportunidad, estaba en mi casa y llegó un amigo de mi madre, un amigo de la familia, Juan José Olavarría es su nombre, que era una persona, un tipo bastante bohemio, cantaba, escribía también, y llegó con su guitarra en esa oportunidad y le dijo a mi mamá, le dijo, escucha esta canción que está buena, y le cantó de Eva tomando el sol, de Joaquín Sabina. Y yo dije inmediatamente, yo recuerdo haber tenido 11, 12 años, y pensé, ¿cómo es posible que una persona pueda utilizar una historia ya escrita, porque en este caso está hablando de la historia de Adán y Eva, y convertirla en una canción de amor donde el protagonista es él? En el caso de Joaquín Sabina, y me pareció increíble cómo un autor podía llegar a eso. Y ahí inmediatamente me enamoré del género canción, del género del cancionista, del cantautor, del tipo que escribe una canción con un poquito más de letra, con un poquito más de guiño literario, con un poquito más de literatura, con más lenguaje, ¿no? Fue en ese momento específico. Y después yo también tuve la suerte. Hubo una temporada donde mi madre viajó mucho porque producía espectáculos en Venezuela y yo viajaba mucho con ella, iba sentado atrás en el auto y mi mamá tenía excelente música en el auto, siempre la ha tenido hasta el punto donde hoy por hoy hace su programa de radio con la música que ella trae adentro de sí. Y fui aprendiendo y fui escuchando y me fui dando cuenta del imán que significaba para mí las canciones, hasta el punto donde yo... es un cuento gracioso en nuestra familia que yo me sabía, en esos momentos habían cassettes. ¿Te acuerdas los cassettes? Sí, pero los cassettes, claro, y yo recuerdo que inclusive los cassettes en la cinta a veces se doblaban o ser medio... Y entonces tú escuchabas la canción y volvía a arrancar, ¿no? Y yo me sabía exactamente en qué espacio de la canción el cassette hacía eso.
Así era mi memoria musical en ese momento. Entonces, así fue como me enamoré del género y de la canción de 3, 4, 5 minutos que te cuenta una historia, que te deja algo, que te deja una reflexión especialmente. Luego descubrí que esos cantautores al mismo tiempo, todos, casi sin excepción, son unos grandes lectores y son una gente que tienen su cultura literaria también muy, muy cercana, ¿no? Y entiendo por qué. Porque juntar bonita música con bonita armonía, con un buen texto, para mí sigue siendo el Holy Grail, digamos, de lo que es una canción. Y esa es la búsqueda de nosotros los que hacemos canciones. Estamos tratando de escribir la canción más hermosa del mundo, la que seguramente no vamos a escribir nunca porque ha de ser seguramente Mediterráneo de Serrat, o la debe haber escrito Rubén Blades o alguno de ellos. Pero en esa búsqueda nos quedan otras canciones en el camino, que es la que hace nuestro repertorio musical. Lo mismo pasa con los cuentos. Claro, me hacía usted acordar ahora, Jeremías, que estas nuevas generaciones no saben todavía el trabajo que implicaba devolver una cinta de cassette con un lápiz para evitar que la máquina lo fuera a enredar la cinta. Es que no cuando ni idea. Ni idea. Y encima de dónde empezaba la canción. En los discos de vinil por lo menos estaban los surcos. Los pero surcos, sí. Tenía que darle vuelta y poner a escuchar. No, me faltaron 5 segundos. Rama para atrás. Así es. Así es. Bueno, pero estamos hablando de ese listado de música que usted ha preparado, ese soundtrack para hablar de su literatura. Pero antes de esto, cuando estuvimos hablando, Jeremías, la semana anterior, usted hablaba con mucha reverencia de Joaquín Sabina, y ahora veo que fue tal vez uno de los primeros contactos que usted tuvo con la música, el haberse encontrado con la música de Joaquín Sabina y con esa canción que hablaba de Adán y Eva, o sea que usted cometió el pecado al morder una manzana de Joaquín Sabina desde muy pequeño. Yo soy sabinero desde hace mucho, claro, no es lo único, ¿no? Pero yo soy muy, muy sabinero. Y recordarás que en esa conversación hablamos de los sonetos y de mi gusto por los sonetos, hasta el punto donde estoy preparando un pequeño libro de sonetos. Y eso es sabinero. Por supuesto, Joaquín Sabina no inventó los sonetos porque los inventó este señor español, no recuerdo su nombre en este momento. Pero a través de él me encantó el formato y desde entonces, siempre que tengo algo que decir, que quiero que sea inmediato y no tengo de repente una guitarra en la mano, escribo un soneto, y eso es muy, muy sabinero, en verdad, ciertamente. Ha sido una de mis influencias más cercanas, él, Joan Manuel Serrat, los grandes cantautores, ¿no? ¿Y cómo es esta lista, este listado, este soundtrack que tenemos para Polaroid? Pues son 14 cuentos los que están dentro de este libro. Son 14 maneras de encontrarse uno con la música, o puede haber más, porque definitivamente, aunque hay unas cosas que sí me gustaría que habláramos un poco también, y vamos hablando de la música, Jeremías, si es que ustedes cuando están escribiendo, cuando son músicos también, no sé si pasa lo mismo, usted me contará, pero se obsesionan con una canción, la ponen y eso viene... se repite y se repite y se repite al tiempo en que ustedes van escribiendo, eso se vuelve casi como un mantra, algo así, y eso va construyendo o va sonando el fondo y ustedes van al mismo tiempo escribiendo y van haciendo el trabajo. Sí, cuando están escribiendo, a veces se quedan con una canción, con algo, cuando escriben con música. ¿Sabes qué pasa, Víctor? Que en el proceso creativo no hay realmente una fórmula, y qué hermoso que sea así, porque quiere decir que es un animal indomable. Yo no sé cómo lo hacen los demás, no sé ni siquiera cómo lo hago yo. Yo sé que de repente algo ocurre, mi abuela diría que he bajado una información del Topos Uranus. No sé qué es lo que ocurre, la única palabra que lo puede describir y que me parece que se queda corta es realmente inspiración, donde algo pasa en mis 5 sentidos y hasta en el 6º sentido, donde tengo la necesidad de contar una historia. Y esa historia a veces viene acompañada con música. Es el caso de algunos de los relatos que están incluidos ahí en el libro. A veces no. A veces parten de una imagen. Hablamos de eso en nuestra charla, que hay uno de los cuentos que viene de una imagen simple, de 3 globos rojos que iban volando por el cielo. Y yo no quiero saber, no tengo ninguna ganas de saber cómo se hace eso y cuál es la fórmula, porque si lo supiera la iría a buscar, y yo creo que lo más cercano que tenemos los seres humanos a la magia de verdad, también lo hablábamos en tu programa anterior, porque sabemos que la magia es un truco. Cuando hay un mago que te hace ver una cosa que no está o viceversa, ha ocurrido un truco, hay un engaño ahí atrás.
Sin embargo, en la creación de la literatura y en la creación de la música y en la creación de cualquier cosa, hay magia real. Yo lo considero así. Hay un momento donde por los mismos acordes que has tocado 25.000 veces, que suenan exactamente igual siempre, ese día, por una razón que no sabes definir y que en definitiva es lo único que importa, suenan distintos y te inspiran a algo distinto. Los acordes, recuerden ustedes que las notas son 7, las notas musicales son 7 y los acordes entre mayores y menores serían 13, 14 por ahí. Y sin embargo, con esas paquitas de herramientas se han escrito millones y millones y millones de canciones completamente distintas a través de la historia. Eso para mí es magia. Te decía esto para decirte que yo no quiero saber cómo se pesca una canción, no quiero saber cómo se va a buscar, no quiero saber si me va a tocar con una canción, no quiero saber si me va a tocar por una imagen o por algo que alguien me contó. Quiero precisamente que haga lo que ha hecho hasta ahora, tanto en la música como en la literatura, que es impresionarme a mí primero y emocionarme a mí primero para ver si puedo tratar de emocionar a alguien más con eso. Banda sonora, hablemos, la música. Vale. La música para Polaroid, ¿cómo comienza? ¿Cuál es? ¿Cómo fue esa experiencia? Una canción por relato, con una excepción, es la primera canción. El libro empieza, aquí voy a hacerle un poquito de spoiler a la gente que no tiene el libro mal hecho, vayan a buscarlo y comprenlo y nos cuentan qué tal les parece. El primer relato es Cine francés, y aquí es una historia muy bonita porque también incluye a mi madre esta historia, por la canción que te voy a contar a continuación. Hace muchos años, mi madre llegó a la casa con un soundtrack de una película francesa que se llama Betty Blue. Sí. Yo no he visto la película, ni la quiero ver, porque mi madre... De François Ozon es el director. ¿Sabes cuál es, verdad? Sí, sí, sí. Fantástico. Entonces, ella llegó con el soundtrack y hay una canción que se llama Betty et Zorg, que es la canción, digamos, más emblemática del soundtrack, que ella la ponía y esa canción me llevaba a mí a un sitio, a un lugar que yo pensaba, soñaba que era un apartamento en Francia, de noche, o cayendo ya la tarde y entrando la noche. Y es precisamente a partir de esa canción que yo en mi cabeza elaboro el contexto donde se da la historia de Cine francés. Pues por supuesto hice trampa. Cine francés ligado al soundtrack de una película francesa, ¿no? Y cada vez que yo he leído ese cuento, que lo he releído entre edición y volver a revisarlo, a ver qué tal, y ahora lo acabo de volver otra vez, puesto que quería ver cómo quedó en el libro nuevo, la canción que suena atrás es esa canción. Es una canción instrumental. Me encantaría que pudiésemos poner pedacitos de la música, pero no se va a poder, puesto que no podemos por términos de autoría, de derecho de autor en Facebook, no nos permitirían hacer eso. Pero estaría chévere, estaría bueno que las personas que escuchen esto vayan anotando para que asocien luego la canción de la que les voy a comentar con el relato en sí. Entonces, pero lo que sí también se les puede decir a los oyentes, a todos aquellos que nos están viendo en este momento, Jeremías, es que el próximo lunes 22, ya yo doy más tarde el horario, pues vamos a tener esta conversación en 6C Radio, la emisora del Instituto Caro y Cuervo, y ahí sí vamos a poder ilustrar todo lo que hemos venido hablando con la música. Bueno, entonces hagamos una presentación. Esta canción que van a escuchar a continuación, que se llama Betty et Zorg, es del soundtrack de la película Betty Blue y es la primera canción que va relacionada con el primer relato que se llama Cine francés. ¿Qué les parece? Maravilloso. Esa canción, ese cuento fue escrito ¿cuándo? Harán 5 o 6 años quizás. Más o menos. Más o menos. Sí. Y desde ese entonces esa canción ahí está. Sí, siempre. Inclusive yo cuando escribí ese cuento inicialmente lo publiqué en mi blog. Ya mucha gente sabe la historia de que yo escribí estos relatos en mi blog y mi abuelo los leía en Venezuela. Y inclusive en el blog te da la oportunidad de poner videos. Tú podías, lo tiene como formato digital, tú puedes hacer el relato, escribir el relato y al final le puedes poner un video o un file o una fotografía, etcétera. Y yo la primera vez que lo hice, terminé el relato y al final puse un video de YouTube de la canción que acompañaba el relato. Y sigue siendo hasta el sol de hoy esa. Sin embargo, este relato, Cine francés, es el único en el playlist que he creado que tiene 2 canciones. Porque, le fue infiel a Betty. No, bueno, sí, no, la acompañé. No ser infiel sino acompañarla.
porque dentro del relato hay una parte donde el tipo que está en el apartamento está escuchando a Miles Davis, que está sonando afuera. Inclusive dice el relato que él no podría saber qué canción era, puesto que no le gusta el jazz. Entonces yo dije, bueno, no puedo dejar por fuera para este relato una canción de Miles Davis. Y aunque pude haber escogido alguna de las que nombré ahí en el relato en sí, dije, no, voy a escoger una canción de Miles Davis que a mí me gusta mucho, que es la canción que abre el disco, ¿cómo se llama? La canción se llama So What, ¿cierto? Y el disco es considerado el disco de jazz más influyente y quizás el mejor disco de jazz en la historia del jazz, que es este, que se llama Kind of Blue. Mucha gente ya lo sabrá, puesto que es reconocido como uno de esos discos y primordiales a la hora de empezar a escuchar el jazz. Es la canción que abre ese álbum y se llama So What. Vea, yo estaba pensando que de pronto fuera el disco, la canción sí sé cuál es, pero estaba confundido Jeremías con que fuera Bird of Cool, que también es uno de esos álbumes emblemáticos de Miles Davis. Mire, vamos ahí más o menos sintonizados. Ese es el primer relato. Vamos para el segundo. ¿Cuál sería esa banda sonora del segundo relato? Bueno, el segundo relato es el hombre que soñó que soñaba. Y ese relato empieza arriba en la leyenda, donde empieza el relato, con una frase de una canción de Rubén Blades. La canción se llama Sebastián. Y la frase dice, en cada loco hay por lo menos un sueño. Ser amado era el ideal de Sebastián. Entonces es como, digamos, el abreboca antes de entrar dentro del relato del hombre que soñó que soñaba. Te voy a decir desde ya que en términos de playlist, estas canciones son completamente distintas la una de la otra. O sea, si fuese a hacer un playlist con mentalidad de músico, de repente no lo hubiese hecho en este orden, pero puesto que vamos en orden con las canciones, con los relatos del libro, parecerá raro, ¿no? Empezar ahora con Miles Davis y brincar después inmediatamente a Rubén Blades, pero así se dio el caso. Entonces esta canción acompaña El hombre que soñó que soñaba y se llama Sebastián, del gran maestro panameño Rubén Blades. Y El hombre que soñó que soñaba también es contemporáneo más o menos al cine francés. Sí, todos estos relatos tienen más o menos la misma distancia en el tiempo. Tienen 4 o 5 años de haberse escrito, todos casi uno detrás del otro. Ha sido así. Y ese es uno de mis cuentos favoritos porque cuando empecé a escribir para mi blog, ese fue el primero que escribí, El hombre que soñó que soñaba. Fue el primer relato largo que escribí, que fue incluido en mi blog. Y fue por el cual mi abuelo me dio el espaldarazo y me dijo, sigue escribiendo, que te está saliendo bastante bien. Bueno, pues ahí tiene. Esa es otra forma también de acercarnos a la literatura, ya lo saben, el libro se llama Polaroid, lo distribuye Palabra Libre, lo pueden conseguir en cualquier parte, por Amazon, no sé, en las librerías, por cualquier lado. Tercera canción que obviamente que va ligado y siguiendo en el orden al tercero de los relatos. El tercero de los relatos es El relojero. Fíjate la rareza de precisamente el playlist, que la canción que va a acompañar a este relato es Clocks de Coldplay. Entonces un playlist que empieza con Miles Davis, que empieza con una canción francesa, de una película francesa, pasa a Miles Davis, luego a Rubén Blades y después a Coldplay. Es una cosa bastante excéntrica, ¿no? Pero bueno, así es. El título le queda perfecto, Clocks, relojes. Y es la canción que acompaña el relojero, aunque en términos de por supuesto, esto es una cosa muy emblemática y muy simbólica, ¿no? Nada de lo que dice la canción realmente tiene que ver con el relato en sí, pero el hecho de que estemos hablando de relojes y del relojero, pues Coldplay nos hace la compañía ahora en esta oportunidad. Yo pensé que esa música tenía que ver también algo con lo del reloj, con Alicia en el País de las Maravillas, en el País de las Maravillas, y yo estaba pensando la música si era muy parecida, que si tenía algo que ver también con esa forma, con lo de los relojes y con todo esto, pero no, la cuestión va por otro lado. Claro, porque este relato, el reloj es un recordatorio de la angustia de saber que no eres inmortal, que es mucho de lo que escribió don Miguel de Unamuno. Decía en la tragedia de la vida, decía que era precisamente saber que teníamos el tiempo contado, ¿no?
Y este relato precisamente toca un poco de eso. Entonces, más que reloj en términos simbólicos, sí lo es un simbolismo del recordatorio de que el único recurso que realmente no es renovable y del que más tenemos que cuidar es precisamente el tiempo. Y eso es lo que habla ese relato. Vea que ahí también le podría haber cabido dentro de esto un bolero, ¿no? Ese del reloj no marques las horas. Claro, perfectamente. Sí, pudo haber sido bueno que cada persona le haga su playlist al libro y nos mande a ver qué canciones acompañaría con cada uno de los Claro, después de la lectura que le hagan, pues le pueden surgir inquietudes y decir, vea, yo pienso que la lista, o para mí la lista es esta. Jeremías Lawson en todas las redes sociales, mándenme. Si ustedes quieren hacer su propio playlist con cada una díganme qué tal. Y si están de acuerdo o desacuerdo, aquí estamos en apertura absoluta para poder conversar sobre eso. Sería fantástico ver qué piensa la gente y qué canciones usarían para acompañar los relatos y viceversa. Cuarto de los relatos, Jeremías. Bueno, el cuarto de los relatos es Flor de Kentucky. Y yo no podía menos. Esa historia, yo trato en la medida de lo posible de no escribir demasiado pegado al hueso. Es decir, esos cuentos que están allá adentro, aunque provienen de mí y hay mucho de mí en ellos, son pocas las veces donde cuento algo que me haya pasado a mí personalmente o que el individuo que está dentro de la historia sea yo. Pero el caso de Flor de Kentucky es tal cual, por supuesto, con guiños literarios y con otro montón de cosas que yo añadí. Pero me parecía justo que si hablo también de una chica que canta como los dioses, que incluyese entonces una canción de dicha chica. Y ahí está, esta canción se llama I Am a Bird, soy un pájaro. Ella era la cantante de una banda norteamericana, que fue la banda que vino a cantar en el festival, que se llama Humming House, y ella se llama Leslie. No me gusta hacer esta parte, porque me hubiese gustado que la chica quedara como a la imaginación de la gente, ¿no? Porque ahora yo sé que muchos van a salir a buscarla a ver cómo se ve y quién es. Pero bueno, ya que estamos, la canción se llama I Am a Bird, es parte de uno de los discos de Humming House, lo pueden encontrar en Spotify, y para que la escuchen cantar. Y díganme si esa chica no canta como los dioses, por favor, qué manera de cantar. Jeremías, y a propósito, en todos estos relatos, en los 4 que llevamos y en los que seguimos, siempre hay un pedacito de autobiografía, hay un pedacito de ese autor que se cuela por ahí, esos centímetros de vida que se van dejando. Sí, claro. Además que tú sabes que yo pensé por mucho tiempo que yo, si alguien me preguntaba eso, yo iba a decir que no. Yo iba a decir que todo salió de mi imaginación. Y en estos días, hace un par de días, te lo conté el día que estábamos conversando. Sí. Ese mismo día que antes de conversar contigo, estaba viendo una entrevista que le hizo Antonio Carrizo a Borges en el 79, en mi año de nacimiento. Y Borges decía sin ningún tipo de problema que en todos sus relatos estaba él incluido porque los había escrito él. En todos sus relatos había un pedazo de él. Y que inclusive él separaba el Borges que la gente conocía en la calle al Borges que escribía. Entonces, si a Jorge Luis Borges no le importaba decir en sus relatos estaba incluido él como persona, ¿qué me va a importar a mí, no? Por supuesto que no me importa nada. Te contesto de corazón, sí. En todos esos relatos hay un pedazo de Jeremías Lawson que nunca voy a decir exactamente en dónde está, pero está. Y está bien que sea así, porque al final los escribí yo y es parte del universo que existe acá dentro de mi cabeza y de mi imaginación. Quinto de los relatos. Seguimos, vamos adelante con este listado. Dale, quinto de los relatos vendría siendo El payaso. Esto es un cuento muy chévere, es el cuento que hablábamos de los 3 globos rojos. Y yo traté de buscar a ver qué canción me gusta que hable de payasos, o hable de circos, o hable de todo ese contexto, ¿no? Y hubo muchas, pero hay una en especial que me gusta mucho, que la canta Norah Jones, que canta extraordinariamente, que se llama Carnival Town. Es una canción que está en el álbum, se llama, no recuerdo el nombre, alguien me podría corregir. Es no recuerdo el nombre del álbum en sí, pero la canción se llama Carnival Town y hay una frase en la canción donde ella dice, y el payaso te hizo sonreír, y entonces va perfecto porque es parte de la historia de este individuo que viene caminando por la calle, se consigue con un payaso, y el payaso le dice que se ofrece a hacerlo reír. Este hombre venía muy meditabundo y muy molesto, y el payaso lo ve y le dice, yo lo hago reír a cambio de unas monedas, y si le saco una carcajada le cobro un poquito más. Y ahí se da la historia del payaso, ¿no? Entonces me parece que la canción para acompañarlo es precisamente Carnival Town, me parece que le queda perfecto. Ideal esa canción, Jeremías, ¿y por qué esa?
hay una gran variedad de canciones y de obras musicales también de todos los géneros que tratan de eso, ¿no? Del mundo del payaso, de la soledad del payaso, de la vida. A ver, recomiéndame una. Yo tengo 15 en la cabeza, pero ¿cuál te gusta a ti? No, yo estaba pensando ahora que estábamos hablando y todo, y desde que escuchábamos, desde que hablé la semana pasada, me está, no sé, vea, estoy con, no sé por qué me están volviendo los boleros por acá y todavía un bolero también. Yo te vi que te gustan los boleros, Víctor. No, a mí soy muy rockero, yo soy muy rockero, ¿Ah, sí? pero por eso decía, eso de ser un latinoamericano, mis padres eran costeños, luego hay una gran mezcla también de música ahí y toda esta cosa, pero me estaba acordando de Javier Solís con su canción esa de payaso. Canta a ver un poquito. No, yo no tengo la voz como para cantar, no me atrevo. Es una cosa rockero, te voy a decir una que te va a gustar. Una de Fabiana Cantilo, que es una cantante argentina rockera, la canción se llama Payaso. Ahí podría ser la suplencia, ¿no? Si no es Nora Jones, podría ser Fabiana Cantilo con Payaso. Ella dice, su posición es distinta, ya no quiero ser más tu payaso, le dice a uno. Me parece que está bien que se lo sacuda de encima si el hombre no vale dos pullas, así que bueno. Más o menos, sí, eso estamos de acuerdo. Vamos a la sexta, entonces. La sexta es la canción que acompaña un relato muy, muy melancólico y muy triste que se llama En un vergel. Ese fue uno de los relatos que más me costó escribir, porque aunque no quiero hacer spoiler, quiero que la gente lea el relato, pero es una historia muy trágica de una persona que pierde a una persona querida. Y esta canción, que es de uno de mis artistas favoritos, que se llama Passenger, es un artista inglés, se llama Golden Leaves, o Hojas Doradas. En ella habla de un amor que se va acabando con el tiempo y que se va reconociendo cada vez menos, se va disminuyendo. Y creo que además el tono de la canción, su manera de cantar, la hace muy, muy melancólica y la acompaña perfecto en la temática de la canción con lo que yo estoy diciendo en el relato. No quiero decir más porque no quiero hacer spoiler, pero creo que es la canción perfecta para acompañar En un vergel, que me parece uno de los cuentos más acabados, hasta el punto donde cuando hicimos nuestra presentación aquí en Palabra Libre, fue el que escogió Andrés Mauricio Muñoz para leer un pedacito en vivo aquí a través de la entrevista. Me pareció genial que escogiera un pedacito precisamente de ese relato para exponerle a la gente, para contarle a la gente lo que estábamos haciendo. Bueno, la séptima canción sería de este listado, vendríamos, ya estamos llegando a la mitad, o ya estamos en la mitad, sí. A ver, esta canción es la que acompaña la historia del señor Pelletier. El señor Pelletier es una marioneta, y es una marioneta que está muy consternada porque se ha dado cuenta de que los chicos ahora juegan con computadoras y con teléfonos y ya nadie juega el yoyo, la perinola, las metras, ese tipo de cosas, ¿no? Y esa es la historia del señor Pelletier, pero el trasfondo de esa historia es la amistad que hay entre el señor Pelletier y este amigo que se encuentra en la calle a quien él le cuenta todos sus males y por qué estaba tan cabizbajo, ¿no? Aun cuando esta canción también viene, este relato viene parte de una canción mía, me pareció que estaba bonito utilizar el elemento de la amistad entre ambas personas, aun cuando fuesen tan diferentes. Uno, un ser humano, y el otro, una marioneta. Uno, una persona joven, y el señor Pelletier ya un poco mayor. Y entonces me gustó la idea de poner a Serrat cantando con Pablo Milanés una canción fabulosa que se llama Te guste o no, donde precisamente la temática de la canción es cómo es posible que siendo tan diferentes podamos ser tan buenos amigos, y me parece que le queda perfecto a esta canción. Seguramente habrá muchas canciones que hablen de marionetas, de muñecos, de cosas, deben haber cientos de miles, pero yo quería enfocar esto más hacia el lado de la amistad y de la amistad a pesar de las diferencias, que hoy por hoy es un tema que está en boga y que deberíamos ya saber que las diferencias no son tales y que es mejor ser amigos que ser enemigos, ¿no? Entonces me parece que esa canción representa muy bien ese cuento. Perfecto, Jeremías. Esta es la primera canción, el primer relato donde digo que también hay referencias musicales a su propia obra. ¿Hay más referencias musicales en el resto de la obra, de sus composiciones, o usted las dejó a un lado? Como que lo supiera, porque la siguiente canción que viene, hiciste el segue perfecto. La octava canción que viene se llama Juan Pescador y que va con el relato que se llama Juan el Pescador.
Y este es uno de esos casos. Yo escribí esta canción con 17 años. Y yo no tengo la menor idea de cómo yo escribí esa canción con 17 años, te lo puedo jurar por Dios. Siendo, al paso de los años, pensé que estaba buena la idea de hacer la canción, hacer un relato un poco más largo y darle más vida y más contexto a la canción. Y entonces escribí Juan el Pescador, le di una ubicación geográfica y le di todo un contexto al relato, pero la realidad es que nace de esa canción dicho sea de paso, que está incluida en mi disco, mi álbum, que se llama Océano. Es la canción número 8 de ese disco. Y es el caso que precisamente representa eso que estás diciendo. Cuando una canción mía que yo escribí se convirtió luego en un relato mayor, ese es el caso de Juan Pescador. Esa es otra forma, ¿no? También, porque muchas veces, o hasta donde yo más o menos tengo conocimiento, es casi que al revés. Es de los relatos de donde salen las canciones, de donde surgen las canciones en la mayoría de las veces. Pero este es un caso diferente. De una canción surge un relato. Bueno, también me ha pasado al revés. Me ha salido alguna canción de una película que vi. Yo tengo una canción que se llama Malena, que está basada en la película Malena con Mónica Bellucci, que es una película italiana. Como te digo, la inspiración y la necesidad de crear puede despertarse de cualquier cosa, ¿no? De cualquier cosa puede haber oportunidad para crear algo nuevo. Novena canción sería ¿cuál en este caso, Jeremías? Novena canción. Esta canción, el relato se llama Una rosa azul. Este relato se da en la ciudad de New York y este sí es verdad que es muy, muy musical, puesto que el personaje principal es un músico que está tratando de no morirse de hambre de su oficio y se monta en el tren de New Jersey a New York y en el tren se encuentra con un fantasma. Y el fantasma precisamente lo lleva por un mundo de reflexión y un montón de cosas. Pero en la historia, este músico estaba tocando en el bar. Yo cuento ahí que estaba tocando un blues de Robert Johnson. Robert Johnson, usted no sé si lo sabe, se lo contamos a la gente para quien no lo sepa. La leyenda del hombre que va a la encrucijada y se encuentra con el diablo y le vende su alma al diablo para poder tocar mejor es Robert Johnson. Dicho sea de paso, Robert Johnson solamente escribió 29 canciones, creo, si no estoy mal, 28 o 29 canciones, y se ha convertido en el pilar fundamental de todos los blueseros del mundo, hasta el punto de llegar hasta Eric Clapton y a Keith Richards y a B.B. King y todos ellos, siendo esa leyenda fantástica del blusero que se encontró con el diablo. Entonces, en este relato que se llama Una rosa azul, él estaba con su banda cantando una canción de Robert Johnson. Entonces yo, en vez de buscar una canción de Robert Johnson porque están grabados en 1920 y la calidad no es quizás la mejor, dije, bueno, voy a conseguir a alguien más moderno que le haga justicia a alguna canción de Robert Johnson y conseguí a uno de mis artistas favoritos que se llama Keb Mo y la canción se llama Come On in My Kitchen o Ven y entra a mi cocina, que es la original, es una canción de Robert Johnson y él hace una versión fantástica. Keb Mo, Come On in My Kitchen de Robert Johnson. Esta canción es el soundtrack de Una rosa azul. Nueva York, Una rosa azul, también podría, ahí sí pienso en Gershwin, ahí pienso en La Rapsodia en Azul, por ejemplo, también. Sí, bonito, ¿no? Con ese saxo que entra así, pero no, este es más bluesero. Bueno, este también es un blues, pero este es... ¿Sabes qué vas a hacer? Vas a escribir me vas a hacer tu playlist después, Víctor, para yo escuchar todas tus... Tienes que leer el libro, que me imagino que ya lo debes tener por ahí. Sí, aquí lo tengo. Y podemos hablar horas y horas y horas de música, canciones y literatura, amigo. Entonces, hagamos de cuenta que este es el lado A, luego presentamos el lado B. Fabuloso, fantástico. Décimo corte, que sería ¿cuál para esta? Okay, este relato se llama El Cromo 182. Es el relato de un niño, lo cuenta un niño. Dicho sea de paso, es el que más le gusta a Santiago, nuestro querido editor, ahí en la editorial. Para este relato, la canción que escogí también está incluida en mi disco, es una de mis canciones que se llama Retrato, porque como me preguntabas antes, si había pedazos de mí en mis relatos, este relato donde hay más de mí en términos de que tiene que ver mucho con mi infancia. Muchas de las imágenes que utilicé para este relato las tengo en mi cabeza a partir de la calle en la que yo crecí, de la ciudad en la que crecí. Y entonces, ¿qué mejor manera para representar eso que con la canción que le da precisamente explica de dónde vengo yo y cómo fue mi infancia
Esa canción se llama Retrato y está en mi disco Océano también. Es la otra canción mía que escogí para este proyecto. Cromo 182, esos son de esas monas que uno ponía en los álbumes y todas Correcto. esas cosas. Este era un niño que estaba en la búsqueda del cromo 182 como quien va a un oráculo a buscar la respuesta a sus problemas. Él estaba en búsqueda del cromo 182 para llenar su álbum y en esa búsqueda se encuentra con un personaje que le cambia la vida para siempre. A todos nos ha pasado eso, ¿no? Buscar esa mona, ese cromos, esa. A veces es un cromo, a veces es una mujer, a veces es un consejo, a veces es una canción, a veces es un libro, exactamente. Pero todos pasamos por eso. 11. Este relato se llama Quantum. Es un relato muy oscuro. Es de un tipo que tiene una canción pegada en la cabeza constantemente y que conforme va terminando su obra, él va desapareciendo. Yo necesitaba encontrar una canción que tuviese una voz muy oscura y que fuese muy melancólica y que acompañase bien a este relato. Y cuando uno habla de voces oscuras, inmediatamente brinca para Leonard Cohen, el gran cantautor canadiense, y la canción se llama You Want It Darker. You Want It Darker, que es una manera de hacer una especie de denuncia. Y hay una frase que él dice en la canción, que a mí cada vez que la escucho se me hincha el cuero, que es Hineni, Hineni, I'm ready, my Lord. Como una persona que ya está lista para entregarle su alma al Señor, dice, ya estoy listo, y además eso viene de una cultura, no recuerdo exactamente de dónde, pero él la trajo para esta canción y creo que es la canción perfecta para Quantum. El siguiente relato es el número 12, ya vamos a... Nos quedan 3. La número 12 acompaña el relato que le da título al libro, que se llama Polaroid. Este es un hombre que anda por diferentes ciudades tomando fotografías con una cámara Polaroid. Hasta ahí la voy a contar porque lo que pasa con esas fotografías es precisamente la carne del relato. Pero lo quise acompañar con esta canción del gran cantautor canario Pedro Guerra que se llama La chica que baila, porque hay un segmento del relato que se da en Holanda, en el barrio rojo de Holanda, donde esta persona, este individuo, se queda viendo a una chica bailando en una de esas vidrieras del barrio rojo. Y no hay mejor canción para ilustrar eso en música que La chica que baila, del gran Pedro Guerra, que es uno de mis cantautores favoritos. Y ya que estamos en esto, pues usted le quería hacer me surge una curiosidad. Vale. Dentro de este listado hay música de algunos músicos que usted conozca, que sean cercanos, que sean amigos y que usted ha incluido, porque no solamente la música está bien, sino que también es como rendirles un homenaje, o en fin, este es un homenaje también a todos los músicos a través de la música que muchos han compuesto. Claro, eso exactamente. Además que estos tipos no me conocen, pero yo los considero todos mis amigos. Yo he aprendido más de Leonard Cohen, de Pedro Guerra y de Alejandro Dolina que de cualquier profesor universitario. O sea, ellos me han enseñado cómo comportarme en la vida, me han enseñado cómo entender muchísimas cosas y ellos no saben ni idea de quién soy yo, más yo los considero mi gente cercana. Así que, y bueno, y a través de ellos a todos los que intentamos hacer esto, a todos los que intentamos de alguna manera decir lo que llevamos adentro, bien sea con canción o con el lápiz. Relato número 13. Qué bien. Ok. El relato número 13, y el 13 y el 14 se llaman Vidas Pasadas. El 13 se llama Vidas Pasadas 1, el 14 se llama Vidas Pasadas 2. El Vidas Pasadas 1 se da en la Segunda Guerra Mundial. Y resulta que toda mi vida, yo vi muy pequeño, te acordarás la gran película Saving Private Ryan, te acordarás, ¿no? De sí. Tom Hanks, que la hizo Spielberg, si no estoy mal. Hay una parte en la película, al final, casi antes de la última batalla, donde ellos están escuchando música y están escuchando Edith Piaf. Entonces yo siempre pensé, se me quedó en el sistema, que la música que acompañaba a la Segunda Guerra Mundial era de Edith Piaf. Entonces me quedó perfecto para este relato que se da en la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que ocurre ahí ocurre en la Segunda Guerra Mundial. Había que poner una canción de Edith Piaf. Entonces lo que hice fue que busqué la canción que está dentro de esa escena en Saving Private Ryan, que es una canción que se llama Tu es partout, no sé si se pronuncia, excuse my French, nunca antes mejor dicho. Y ahí está incluida en el playlist, puesto que es la canción que suena en la película y es la canción que suena en mi cabeza cada vez que pienso en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, eso es una exageración, no hay una canción que enmarque todo ese fenómeno de lo que fue esa cosa tan horrible, pero bueno, si habría que escoger una, yo escogí esta. Y luego, la segunda parte, digamos, de Vidas Pasadas, la parte 2,
es una que se da en unos beduinos en el medio del desierto. Y bueno, ella escogía otro de mis autores favoritos, que es Sting, con esta canción que se llama Desert Rose, o Rosa del Desierto, que le queda perfecto, ¿no? Por muchas razones le queda perfecto a ese relato. Entonces además me pareció que era la canción perfecta para poder cerrar el playlist, este playlist tan ecléctico que hemos creado, pues cerramos con Sting. Cerramos con Sting. Cualquier cosa que se cierre con Sting está bien hecho, así que... Perfecto, y además para los que quieran y nos han estado escuchando y todo, pues ahí hay 2 bonus track, además, porque no solamente está la canción que se... sí, Miles Davis. Está la de Miles Davis y también está la de Fabiano. La de Fabiana. Sí, la de Payaso. Que es Payaso. Sí, ahí puede ser un par bonus track perfectos. Bueno, pues... hemos hecho un playlist a la gente y bueno, aquí estamos. Ojalá les guste, ojalá se sientan a gusto, ojalá les guste el libro. Les recordamos que está en Amazon y que está en Fonolibro. A mí me ha encantado cómo quedó el audiolibro. Escuchar, te voy a contar una cosa, Víctor. Por cierto, me tienes que contar de dónde viene lo Ogliastri, tu apellido fantástico. Ese es el nombre de Víctor Ogliastri es para un cuento. Seguro. El nombre de un personaje de un cuento. Pero bueno, ¿qué te estaba diciendo? No sé qué te estaba diciendo, se me fue el hilo de lo que te estaba diciendo. ¿Qué te estaba diciendo? No, que estábamos hablando de la playlist, que ojalá que a la gente que nos está... Y ojalá le guste a la gente que me ha encantado cómo quedó el libro en audio, el audiolibro. El audiolibro. Una obra tuya, que la está narrando una persona con la calidad, no recuerdo el nombre de la persona que lo hace, me encantaría que Catalina nos lo dijera. Es fantástico, la verdad. Yo lo escuché y lo he venido escuchando y digo, caramba, qué bien ha quedado. ¿Esto viste cuando, independientemente de que sea tu obra, tú dices, esto quedó bien hecho y sientes ese gusto por algo que ha quedado bien hecho y que te provoca decirle al mundo, señores, miren, esto existe? Pues así me siento. Pues Jeremías, muchas gracias. Espero que la próxima semana, cuando ya tengamos esto al aire, la gente disfrute y se dé cuenta de ese maridaje, de esa mezcla, de esa unión que hay entre música y literatura también. Ojalá les guste. Te mando un abrazo, Víctor, que estés muy bien, nos vemos pronto. Gracias, Jeremías. Feliz noche. Lo mismo para ti y para todos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Nos vemos pronto y aquí estamos. Cualquier cosa que quieran saber, escríbanme por Facebook o Jeremías Lawson en cualquiera de las redes sociales. Vaya. Chao, gracias.